señor doctor Arturo Moscoso y el licenciado Freddy Bravo. El uno analista, profesor y catedrático universitario, y Freddy un militante y un actor político importante en el país desde hace ya algún tiempo. Tienen lides, diríamos, dadas ya. Freddy y Arturo, bienvenidos, buenas tardes. El tema planteado en las redes era la deshonestidad y la honestidad, y por eso yo valoraba esto de que pongan el des entre paréntesis. Es un momento difícil, doctor Moscoso, que vive el país por lo que estamos descubriendo, por lo que nos anticiparon que estaba pasando y no pudimos hacer nada, o nos quieren convencer que esta década ganada han habido solo unos infiltrados. Bienvenido, buenas tardes. Hola Francisco, buenas tardes, gracias por la invitación, buenas tardes a Freddy, un gusto estar nuevamente aquí en este programa y un saludo también a la audiencia. Sí, es un problema, es complicado el momento político, pero creo que es la conclusión de una década de descontrol, ¿no? Yeah. De descontrol institucional absoluto sobre el manejo de los fondos del Estado. Una década en la que ha habido una cooptación por parte del Ejecutivo y del partido de gobierno de todos los poderes, y por ende ha llegado a la inexistencia de un sistema de pesos y contrapesos y a una falta de independencia absoluta de todos los organismos de control, como son Contraloría, Fiscalía y la misma función judicial, que también está llamada, que entre sus funciones primordiales, aparte de legislar, está la de fiscalizar el ejercicio del Ejecutivo, ¿no? El ejercicio del gobierno del Ejecutivo. Eso ha sido inexistente. Entonces, y es una verdad que todos los hemos sabido. Todos hemos sabido de oídas y de denuncias que no han prosperado y de información que nos cruzan, que algo estaba pasando. Ante un caudal de fondos que llegaron gracias a la bonanza petrolera, pues se estaba haciendo, entre comillas, maravillas con ese dinero por parte de muchísimos funcionarios públicos, ¿no? Freddy, usted ha tenido militancia, está permanentemente en la opinión pública. Yo desde el retorno a la democracia no encuentro, no sé si usted, un momento así de turbio como este, pero además sin una salida real. Políticamente hay una salida. ¿Encuentra usted que esto, no se olvide que están deteniendo ya a uno de los veedores y al otro lo podrían detener cualquier momento, al señor Chambers? Pablo Chambers. Con un tema que nació en su provincia, en Loja. Así es. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, le agradezco, Francisco, y es un gusto, Arturo, de participar. Lo leo y lo sigo siempre. Así que puedo tener una ventaja de información privilegiada. Yo comparto mucho con lo que dice Arturo y sobre lo puntual. ¿Usted recuerda la época de los entontecidos por el dinero? En esa transición de Velasco a Carlos Julio Arosemena, que se creía que era algo monumental. Nosotros éramos muy jóvenes, Arturo todavía no estaba en proyectos, pero todos venimos a tiempo. Entonces era una cosa impresionante de lo que yo veo en los archivos. Luego vino el tema de la chatarra. ¿Recuerda usted la chatarra? Sí, una cosa inimaginable, inimaginable. En la década de los 70, el boom petrolero, nosotros nos salimos del mundo y claro, éramos los dueños de nuestro territorio. El Ecuador era una especie de isla, y eso luego provocó una gran reparación de la década de los 70, 80, 90, ajustes, etc. Pero creo que en esta vez tenemos mucha responsabilidad, la sociedad ecuatoriana, la sociedad de América, porque no haber podido identificar a tiempo lo que del estalinismo nació y pasó por Cuba. Y Cuba como que la cuidaban los vecinos, y como que ellos vivían felices la cúpula,
de lo que llamaban el bloqueo. ¿Por qué no se fueron un poquito más allá a Canadá, pues? Y podían resolver problemas. No, pero ese era un negocio político. Y claro, alguien les dijo, bueno, la idea está en Cuba. Tenemos un tartufo como Chávez, con harto dinero, pero además corrupto, ¿no? Además un antidemócrata. Claro, pues él creo que vio en Pérez Jiménez, en él se vio como para hacer lo suyo. En Pérez Jiménez, en Trujillo, en Somoza, todos son exactamente iguales. Y fueron a parar en el Brasil, donde Lula, pues. Y claro, Lula es admirado por todos, sindicalista. Había luchado por sacar a Collor de Mello. Total, cuando regresó a ser parlamentario Collor de Mello, se asociaron, pues. Y ahí encontraron en el Bandes de Odebrecht la gran exportación de la corrupción. Y nosotros, importadores perfectos. Ahí uno podría pensar que entonces esta transnacional. Esta franquicia. Pero no será que entonces los empresarios la organizaron. Pero no hay duda, pues. Si el Estado es buen cliente, tiene que... a los buenos dirigentes. Si el Estado es consumidor, es cliente, hay buenos oferentes, pues, de servicios, que venden servicios y felicidad. Pero usted lo recuerda al maestro Kriglar, que siempre era uno de los consultores de la Fundación Hans Seidel por temas de corrupción. Él decía una cosa que equivale al viejo Código Civil del Ecuador. Artículo 81, el matrimonio es un contrato solemne e indisoluble y para toda la vida. Y eso terminaba pocos artículos luego, en el 106, que decía, el matrimonio termina por divorcio, pero era para toda la vida. Y en pocos artículos hacia adelante, en el 109 establecía las causales para el divorcio, ¿no es cierto? Entonces, esta franquicia, nosotros debíamos haberla asumido y visto representada en Correa. Esa era nuestra responsabilidad. Quiero ponerme en el otro lado. A mí me perseguían en las calles por hacerle contracampaña a Correa el 2006. ¿Cuál era el eslogan de Correa favorito? En estas radios hubo mucho espacio y eso es democracia. Sí. Fuera la Oxy, gracias Correa. Solo eso nos debía haber obligado a encender las antenas, para ponerle un freno. Y cuando en el Congreso, el que fue elegido el 2006, yo capitaneaba el tema, perdóneme que lo diga así, con todo respeto para mis compañeros, pero además todos se han callado, todos se callaron, no me callé nunca, ¿no? Cuando yo decía, esta es una aventura chavista, como los venezolanos se dieron el lujo de no presentar candidatos a la Asamblea, aquí le están permitiendo que un golpe de Estado al Congreso, y ese va a ser el punto de partida, pero usted tiene la palabra y solo esta... Arturo, es un punto de partida lo que Freddy ha calificado como golpe de Estado y la ciudadanía lo conoce como el Congreso de los Manteles, que al fin y al cabo fue la que posibilitó la Asamblea Constituyente, ¿no? Por supuesto, es que todo este proyecto político nace viciado desde el momento mismo en que en su decreto número 2, me parece, Rafael Correa llama consulta popular, violando lo que decía la Constitución vigente. Correcto. Recortó un artículo y todos ahora, muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras criticando al proyecto político del que fueron parte y ayudaron a construir, lo sabían que era ilegal, sabían que era inconstitucional y sin embargo lo avalaron, lo avaló el Tribunal Supremo Electoral de la época y todos los que eran miembros de ese tribunal son responsables y no pueden venir ahora a lavarse las manos. Y todos los congresistas, entre los que están los de los manteles, que de una forma... los otros los sacan. Claro, a los pocos, que en esa época era una mayoría en realidad, los 57 diputados de oposición, pues en una maniobra también absolutamente ilegal, maquinada desde el Ejecutivo evidentemente, pero con anuencia del mismo Tribunal Supremo Electoral de la época, pues fueron sustituidos por mercenarios de la política, ¿no? Por diputados a sueldo del oficialismo, para dar paso a una... Los diputados también votaron, ¿no? Claro, ¿no? Para principalizarlos y llevar al camino de la Constituyente. Por supuesto. O sea, eso, todo un entramado ilegal, inconstitucional, perverso,
para crear una constitución a la medida de las necesidades de esta gente, cuyos resultados son estos. Esta pus que salta en donde usted aplaste. Es realmente indignante y es inconcebible que haya gente que todavía lo defienda. Yo no entiendo. ¿Cómo no defender? Pero dicen que han sido infiltrados unos. No, y por que favor. el proyecto ha funcionado, que si hay carreteras, que si hay hospitales, que si hay nuevos edificios, que no somos capaces de ver cuánto cambió el país. Es que con todo el dinero que entró en el país, que no hubiera algo de eso reflejado en obra pública, sería ya el colmo de los colmos, ¿no? Pero habría que ver cuántas de esas obras, cuántos de esos hospitales, cuántos de esas carreteras están con sobreprecio, están mal hechas porque se pagó coimas. Hay muchas de las carreteras en la costa que ya están destruidas, carreteras hechas en la mezcla del hormigón con arena de mar, y que los fiscalizadores se quedaban calladitos porque alguien les estaba pagando. Se llevaron el país en andas, Francisco, y eso es lo que estamos viendo ahora. Y lo que estamos viendo ahora es apenas la punta del iceberg de toda la porquería que hay debajo. Freddy, está Odebrecht, está OAS, están las hidroeléctricas y toda la negociación con la China. Hay una deuda y como dice Arturo, está todo eso que nos falta. ¿Cree que usted hay, políticamente, usted tiene experiencia, hay la posibilidad de que esta punta del iceberg la podamos ampliar y descubrir las cosas que pasaron? Y alguna gente dice, ¿y será así como aunque sea como un buen chiste, recuperamos algo de eso? Yo estoy seguro que Arturo me va a corregir para bien lo que pretendo explicar. Cuando la canciller se vio obligada hace pocas horas a hacer una declaración en el diario El Universo, esto luego después del llamado de atención que seguramente le hizo el presidente respecto de sus declaraciones en Venezuela y de su viaje a Nicaragua en el avión de Glass, porque Glass dice, me quitaron el avión como que era cosa de él, ¿no es cierto? Ella dice que viaja a los Estados Unidos con el propósito de, en Naciones Unidas, preparar la firma de un convenio con Naciones Unidas para el tema corrupción, que lo dijo el presidente el día de su procesión. Creo que el carro que iba a rumbo a Monte Serrín, cuando hizo esa declaración el presidente Moreno, le ordenó que ponga el dirección a la izquierda y vaya a parar en el hospital. Porque Naciones Unidas, y aquí quiero contar con la asistencia, con todo respeto de Arturo, Naciones Unidas, nosotros somos signatarios del Convenio de Palermo. El Convenio de Palermo propone, obliga y además colabora para ir a identificar los delitos de delincuencia organizada. Si a mí no me dicen que el señor Correa, que está en Bélgica, es el jefe de la... Si alguien dice que él no es el jefe de la banda, hay que hacerle un examen, porque a lo mejor tiene 2 neuronas y pelea esa persona. No puede ser posible que en su actitud, intemperancia, etcétera, y superposición a las candidaturas de otros, casi lo hace perder a Lenín Moreno como lo hizo perder a la Barrera. Sí, casi, porque el objetivo de él era ese, supongo yo. Para este momento decir que lo persiguen políticamente la derecha, ¿cómo es lo que dice? La restauración conservadora. ¿No es cierto? Tendría discurso perfecto, pero le salió mal. El Brasil recuperó de las cuentas de Suiza $1.000 millones de inicio en los temas de corrupción. Y como nosotros somos víctimas de Odebrecht, porque ellos nos ponían la plata a través del Bandes, que era del Lula, el contratista y el fiscalizador, a propósito de lo que dice Arturo. Los contrataban ellos. Sí, pues San Francisco, por ejemplo, denuncia que yo hice en el 2008. San Francisco. ¿Quién era el fiscalizador? Furnes. Y Furnes era socio en el Brasil de Odebrecht. Entonces, yo sí creo que con esa intervención y teniendo como ejemplo lo ocurrido en Guatemala, nosotros vamos a recuperar primero la autoestima de los ecuatorianos, de saber que estamos y entender, estamos obligados primero a escandalizarnos por lo que nos dicen. Lo obvio sería ser como el buen médico que previene haciendo obras de infraestructura sanitaria para que no haya infecciones, ¿no es cierto?
lo que ocurrió en Guatemala tiene que ocurrir acá, con el patrocinio de qué? De Naciones No nos van a Unidas. hablar de soberanía. No tienen ni oxígeno para eso. Pues, de Pero si soberanía. salen todas las mañanas ya, a decirnos de soberanía. que esto es cuestión de infiltrar. Claro, infiltrados. Si a alguien se le mete un coronel en la casa y ve que la refrigeradora tiene más alimentos y se queda callado, no va a decir que es un infiltrado, no. Lo está cuerneando, pues. Es obvio, pues. No es un asunto de un día para otro, son 10 años. Pero a propósito de la soberanía, el Ecuador se endeudaba en el mercado de capitales, en los multilaterales de créditos, intereses de un promedio 3, 4, 5% a 10 años de gracia, 30 años plazo. ¿Cómo es posible que puedan hablar de soberanía aquellos que entregaron una reserva líquida, casi dinero, el petróleo para pagar la deuda? Eso es una reserva líquida. La ley les prohíbe cometer un delito, pero no para que les den plata a intereses que la región obtiene. No, para que les den dinero que va del 4 al 10, 11%. Ese saldo de los intereses de estos chinos, uno de los cuales está condenado a muerte, no sé si finalmente lo mandaron al infierno, ojalá antes diga cosas. Exactamente. ¿Cómo es posible que nos puedan hablar ellos de soberanía? Además, Arturo es un experto en derechos humanos. Hay cosas que deben tener una jurisdicción internacional. Y aquí tenemos el Tratado de Riobamba, el presidente Roldós. Es la Carta Roldós. Es evidente que un país que persigue no va en su sociedad a encontrar una respuesta a los jueces que controla, pues, porque el que persigue es un dictador, pues. Entonces, hay una opción supranacional. Yo creo que ¿Usted creería que entonces el Tratado de Palermo es una base? Pero definitivamente tenemos esa herramienta y yo dije, y lo insisto, quiero contar con Arturo, el Tratado de Palermo, pero además la convención de la cual el Ecuador también es suscriptor de la lucha contra la corrupción. Así es. Somos suscriptores también. Y yo hice el informe para que aprobar el Congreso cuando está en la Comisión de Asuntos Internacionales. Así es que instrumentos internacionales hay. Claro, por supuesto. ¿Qué necesitamos ir a firmar entonces un convenio de Naciones Unidas? No se necesita firmar absolutamente nada. Los convenios ya están ahí. Qué bien. La forma de la lucha contra la corrupción ya está ahí. Todas las herramientas están ahí. Es un poco de decisión política nada más. Y alegar temas de soberanía es un absurdo. Y recogiendo un poco las palabras de Freddy acerca de no se puede esperar que una corte cooptada, una fiscalía cooptada y unos organismos de control cooptados por quienes cometieron los ilícitos o por quienes supuestamente cometieron los ilícitos sean los que los persigan. Y acudir a los organismos internacionales es una buena forma de lograr evitar que haya impunidad. ¿No? Y que haya impunidad, porque lo que se persigue es impunidad. Ese es el problema. Es tratar de alegar temas de soberanía y ese tipo de cosas, simplemente con el único objetivo de quedar impunes. ¿Es de reconocer también que ya no somos capaces de enfrentar esto? Seríamos capaces de enfrentar esto si es que hubiera una real reforma institucional del Estado para evitar que sean los organismos de control cooptados por una de las ramas del Estado, que en este caso ha sido el Ejecutivo. Y hay dos cosas, porque Freddy nos ha topado el tema tanto del Brasil como de la China. En el Brasil, varias personas y varios colegas nos han dicho, ¿por qué el Ecuador no forma parte de los juicios? Tanto en Brasil como en los Estados Unidos contra Odebrecht, ¿y por qué no se suma a la investigación también de la OAS? Porque ahí está el proyecto BABA, están varios proyectos, como parte de demandantes reclamando cosas en esos procesos para tener acceso y no estar esperando que las delaciones sean enviadas como dádiva generosa al gobierno del Brasil. Y la otra, ¿por qué no acudimos al gobierno chino que tiene preso a uno de estos negociadores con sentencia de muerte para pedirle también que nos ayude a investigar qué pasó con ellos? Pues que la respuesta es obvia, Francisco, porque no nos conviene.
no a nosotros como no ciudadanos ecuatorianos, sino no al les gobierno. conviene No les conviene, exactamente. Entonces, ¿qué hago? Trato de... tenemos a Perú nomás, que ya tiene un presidente detenido y otro prófugo de la justicia, y nosotros tenemos un vicepresidente al que cada vez le apuntan más los dedos de la corrupción, como bien dijo el presidente Moreno, ¿no es cierto? Sí. Y en el que su propio tío, sin ser funcionario público, es que es una cosa de locos, su propio tío, sin ser funcionario público, manejaba contratos y recibía coimas por aprobar contratos. ¿A través de quién lo hacía? ¿Que somos, es que creen que somos tontos? ¿Quién más podría haber aprobado la firma de esos contratos? ¿Quién más? O sea, todos los dedos apuntan a un nombre. Pero claro, esta persona está protegida en su cargo y evidentemente por eso no renuncia. Pero la doctora Carrión dice, ¿dónde están las pruebas? ¿Qué tipo de pruebas ya como abogado exigiríamos de ellos? Pero es que eso es la búsqueda, es que eso es lo que tendría que ser el fiscal. ¿No? El fiscal es el que tiene que buscar todos los indicios. O la comisión de fiscalización, evidentemente, que también es... Pero el fiscal sobre todo, y el fiscal debería involucrarse en los procesos en Colombia, en Brasil y en los Estados Unidos. La gran pregunta es ¿por qué no estamos? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? ¿Usted cree que... Pero eso podría causarle también al fiscal que él está lanzándonos una cortina de humo para que esto pase? Habría que preguntárselo al fiscal. Fred, ¿cómo decían los... perdón, usted me iba a... No, lo que le iba a decir es, un abogado, además especialista en derechos humanos, dice, oigan, si es cuestión de ir y presentar. No sabe la satisfacción que tengo de escucharlo, Arturo. No es que lo hice a propósito, yo estoy convencido de eso. Y se puede, Freddy, entonces, porque usted también, si bien no ha tenido la gana de graduarse de abogado, usted estudió Derecho. Así es. Pero, Freddy, ¿cómo es posible entonces que podamos, ¿no es cierto?, enfrentarlo al tema? ¿Se puede desde la ciudadanía o necesariamente es el Estado el que tiene que ir a intervenir? La escuché, me siento realmente distinguido, si se quiere, y satisfecho de escuchar algo que me da fortalezas en lo que yo pienso, lo que he visto, lo que leo, lo que investigo. Escuché a una parlamentaria que decía, no vamos a tener éxito si es que la gente no se toma las calles. ¿Para qué los elegimos? ¿Para qué los elegimos? Es decir, eso es dudar de lo que hizo, apoyar a lo que dijo Correa. Correa pulverizó la democracia representativa al extremo de entregar a 6 comodines, supuestamente la representación del país. ¿Cómo así? Pues la única representación genuina, la única genuina es la voluntad del pueblo, decir, quiero que tú me representes. Y además le decía, porque yo así, en las 2 oportunidades que me eligieron, recibí el mando, más allá de los rituales de esos. Tú me representas como sea. Casi como eso de cuando uno comienza su vida de niño, dice, donde quieras y como quieras. Así tiene que ser. A ver, solo el hecho de que la señora Carrión, el momento que el Contralor dice, voy a hacer una auditoría de la deuda, ella y sus... no sé si es duro lo que voy a decir. Eso es equivalente solo a un grupo de semovientes. Salen a decir, no, esto no me toca. No. Algo así como cuando al vampiro le sacan la cruz. Pero solo eso nos pone en sospecha ante el mundo, pues. ¿Cómo es que van a ir a auditar la deuda de Correa, que la hizo como con billetera de bolsillo? Pues imposible. ¿No es cierto? Solo eso nos debió haber a nosotros indignado y al fiscal le debió haber sido una advertencia como la que le hizo el presidente Moreno. Decía, y así quise hacer una introducción en esta parte, yo escuché a una maestra de escuela rural, porque mi madre fue maestra, yo la acompañaba cuando era niño, la letra con sangre
Entra, pero bueno, Arturo va a decir, oiga. No, por supuesto. Estoy hablando de... La restauración conservadora. Estoy haciendo una analogía con lo siguiente. Miércoles, hace 15 días, ordenan ir a la casa de González y agarrarlo. Por algún documento procesal no lo hicieron y postergaron para el viernes. Pero en ese momento alguien le dijo, te van a tomar, te van a coger. Ya estás. Y se fue. El presidente Moreno el viernes en la noche, luego ese miércoles dijo, señor fiscal, le ruego investigar. Yo ya sé cómo ha sido. Le ruego investigar. El día lunes a las 5 de la mañana, creo que el fiscal Vaca estaba haciendo el oficio a la Corte Nacional pidiendo a la Asamblea que han escrito en la Constitución que autorice el enjuiciamiento. No es que levante la inmunidad. ¿Qué autorización, doctor? Que levante la inmunidad es el concepto, que levante la inmunidad, que debe haber inmunidad en un mandatario. Porque, como usted decía con el Código Viejo, un comisario puede iniciar un autocabeza de proceso. Pues, estoy hablando del pasado. Me encanta el pasado, ¿no? Entonces, este instante hablamos de Rivera al tío y el sobrino. Y lo que dice Arturo es correcto. Esto es de locos. ¿Quién puede creer que ese señor alguien... como decimos en mi tierra, con esa pinta? No, pues si tiene pinta de todo lo contrario, pues él no tiene pinta de sospechoso, sino de culpable, porque incluso hoy, como lo presentan, es una figura para eso. ¿Cómo puede ser posible, digo yo? Seguimos hablando de eso, ya, investíguenlo en ese tema. Pero la Contraloría General del Estado, Arturo, Francisco y Ciudadanía, envió a la Fiscalía una determinación de presunción de responsabilidad penal en el caso Singüe. Y el fiscal ese tema lo tiene guardado. No dice un término porque todos estamos hablando de otra cosa. Entonces hay algunos abogados que en Twitter, y que saben, son buenos profesionales y escriben tal cantidad de cosas que son tonterías. Por ejemplo, dijo uno, que es buen abogado, yo lo conozco, que dijo, ¿cómo es posible, dice, que estén tramitando con el código anterior el tema de Glass y la favorabilidad de la ley? Por supuesto que tienen que tramitar si se cometió el delito en esa época. Con eso. Pero pues obvio, pues, es obvio. Entonces digo, ¿por qué el fiscal? ¿Qué espera? Otro llamado de atención. Todos deberíamos, y la opinión pública, con todo respeto, por supuesto, a quienes la ejercen, de exigirle al fiscal que por lo menos dicte una providencia de indagación que tiene responsabilidad penal, requisito que se lo inventaron al margen de la Constitución, que para que inicie el fiscal una investigación penal por peculado necesita el prerequisito de la Contraloría de la determinación. Ya tienen incluso. Ya la tienen, pues. Ahora, no. Es como, por ejemplo, yo quisiera que, a propósito de la negativa, porque no hay que escribirla la negativa, del no beneplácito para Alexis Mera, ¿no? El presidente Moreno, yo supongo que en su forma de ser dijo, ¿tanto quieres eso? Bueno, ¿quieres eso? Verás que te vas a caer. Como ese niño malcriado, verás que te vas a tropezar. Verás que el carro no tiene frenos. Ya, toma. Y claro, los señores gringos no le dan el beneplácito. Pero claro, debería estar investigado a propósito de los mails y que no digan de dónde me saqué este documento. ¿Quieren que les diga de dónde? A ver, esto yo lo presenté en el 2010 cuando recién lo firmaba Mera. Pedí a los jueces que no actúen en los temas contra el Estado. Mera, eres reo de interferencia y fiscal general de la nación tiene que iniciarle una investigación para ver qué tipo de delito cometió. Yo acabo de decir interferencia. Acabo de decir, casi acabo de decir nomás. Pero aquí está el documento. Arturo, esta es una trama. Y claro, uno políticamente puede decir, como Freddy sostiene muchas cosas que claro, concentran pues la indignación de lo que la ciudadanía está viviendo. Pero jurídicamente hay una salida. Bueno, es que la salida es una combinación de las dos cosas. La salida es tanto política como jurídica. Y política en la medida de que los organismos del Estado, encabezados por el presidente Moreno, y por los asambleístas que consideren que hay que cambiar el entramado institucional de este país, lo hagan, ¿no? Se pongan la mano en el pecho, muchos incluso del partido oficialista, se pongan la mano en el pecho y decir, esto no funciona.
la corrupción, todos los escándalos de corrupción que están saltando en ese momento son producto de un diseño institucional mal hecho. Cambiemos ese diseño. Lo que decía Freddy, la cooptación de la participación social en un organismo estatal que le quitó toda la potestad designadora al legislativo propio, claro. y son 5 obsecuentes con el oficialismo los que eligen a todas las autoridades de control. Entonces, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que se haya quitado esa capacidad que tenía el legislativo justamente porque vivimos en una democracia representativa en que quienes nos representan son tanto el jefe del Ejecutivo como el legislativo? Haberle quitado al legislativo esta capacidad designadora, a poner a 5 gatos que no representan absolutamente a nadie más que a quienes designó y a quienes nombró. Entonces, agarrar y decir, esa es una reforma constitucional porque cambia la estructura del Estado del 2008 y eso tiene que ser por una constituyente. La discusión se puede abrir al respecto. Ya. Se puede abrir al respecto. Yo creo que una constituyente no es la... Ya basta de constituyentes. Creo que el hecho de refundar el país cada 10 años no nos ha llevado absolutamente a nada. Un mandato popular. Simplemente hacer... Bueno, las consultas tampoco son panacea. El problema de las consultas es justamente, ¿no? Que se han prestado para que sean una suerte de medición de popularidad de quien hace las preguntas en lugar de ir al contenido de las preguntas. Esos son los problemas de la democracia directa, que en realidad se convierten en una suerte de medida de qué tan popular es el preguntante, en este caso el Ejecutivo. Podríamos resultar que esto tampoco es una salida. Claro, es muy porque peligroso. Va a tener que interpretar lo que la pregunta diga y la tiene que poner en el papel. Es peligroso el tema de las consultas populares en ese sentido. Entonces, lo ideal sería que esto se maneje dentro de la Asamblea para que sean quienes nos representan justamente los que modifiquen este entramado institucional que favorece a una de las ramas del Estado en desmedro de las otras y que nos ha llevado a este terrible momento de corrupción que vive el país, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte y de inmediato regresamos. Está con nosotros Freddy Bravo y Arturo Moscoso. Vamos a ver el tema de la deshonestidad y todo esto, ¿no? Que es la corrupción. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya y le diría a Freddy entonces, les preguntaba en medio del corte que yo la verdad sigo siendo de los escépticos, porque 11 sábados que no nos han insultado y Arturo decía que no es poco, pero o sea, nos están contentando con un derecho nuestro. ¿Qué debemos esperar? Son 100 días, porque deshonesto también es aquel que nos da un discurso de esperanza y no hace nada para cambiar.
El discurso permite escenarios importantes, en este caso y en muchos, ¿no? Yo no la veo a la fiscal Salazar, con todo respeto, logrando lo que ha logrado si el presidente era Correa. Es decir, estamos en otro momento. Habría tenido una interferencia brutal como él solo, en la casa. ¿no es cierto? En materia de investigación, por supuesto que si el fiscal Vaca venía de Carondelet a la fiscalía, mucha gente era escéptica, pero por lo que ocurrió en el tema González, muchos dicen, el lunes tuvo que convocarlo, pedir el levantamiento de la inmunidad, ¿no es cierto? No le quedó otra alternativa y pronto la gente dice que enjuicien a Glass por peculado. Ya en ese caso no es posible. Puede enjuiciarse en otros casos, porque no es que ya porque lo enjuician en un tema ya lo blindan, no, pues. Ahí hay un asunto de la Contraloría. Está lo del pozo. Exactamente. E incluso en el tema económico, cuando yo escucho a algunos analistas este momento, que escuchaba uno en particular que dice, el presidente está haciendo exactamente lo mismo en materia económica, gastando y endeudándose. Ahí se me viene a la mente lo que hace un médico en el quirófano. Si el paciente es adicto a la heroína, si no le pone heroína, se le muere. Entonces, no puede, pues, de la noche a la mañana cambiar la política económica. Pero el modelo, y además, por supuesto, pero el modelo económico depende y en mucho de lo político. Por supuesto, los economistas hacen números. Leen la historia, dice Alemania, en 10 años se recuperó. Pero el ministro de Economía de Alemania tuvo que irse incluso contra las directrices del regente, creo que era el nombre de los Estados Unidos, que le decía, ¿cómo puedes liberar la economía? ¿No es cierto? Entonces, primero la política. Y ahí Arturo dice una cosa que es extraordinaria. Yo les voy a hacerle escuchar, me comprometo, más allá de escuchar a todos mis amigos abogados, de mi tierra particularmente, que comienzan además se ponen mandil, no traje, mandil como médicos en quirófano. Y dicen, no, es que no se puede hacer esto porque la constituyente de Montecristi es total. Yo les digo, la constituyente de Montecristi tiene un origen viciado, con un golpe de Estado, y financiada por Odebrecht. Pregúnteme cómo. Aquí en el Hotel República, Patiño se reunió con Ceballos y con el diputado Estrada en esa época de la provincia de Manabí. Claro que y le pide instrucciones, Este mamotreto, perdón el término, de Ceballos, que ejerció la presidencia, ni a los tobillos de Michelet en Honduras. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Sí, pues. Le dice, a ver, tengo tantos votos, tú tienes tantos. Dile al Chato Castillo que proponga esto. Mira, los de Sociedad Patriótica no cumplen. Y le dice, voy a hacer de tal manera. Y a la salida le pasa haciendo una sobadita de la tutuma. Que no se olvide de hablar con Cruz por el tema Chone Carrizal. Chone Carrizal, los Odebrecht financiaron el hotel Tambo Real. El propio gran hermano este señor Correa, Fabricio Correa, que es representante de OAS por si acaso, cuando se va, yo tengo el documento aquí, cuando lo votan a Odebrecht, lo nombran el representante a él y tiene responsabilidad penal en el tema de movimiento de tierras que manejó él. La compañía OAS. Tengo el documento. Entonces, Odebrecht financió a los manteles y Fabricio Correa lo dijo en una declaración que se publica en el diario El Universo el día 5 de junio del año 2008, Día del Padre. Doble página para un truán como estos, ¿no? Y decía, con Barahona financiábamos a los manteles. Entonces está viciado. ¿Cómo podemos refundar y refundar y refundar, pues? No. Entonces ahí usted encuentra, coincide con absolutamente, Arturo, soy devoto de lo que acaba de decir. Pero no vamos a conseguir que los legisladores se pongan... Bueno, entonces fíjese usted cuando sale Patiño, de los bonos 2030, ¿no? Que manipuló el mercado, comenzó a hablar de que no iba a pagar.
Ya resolvieron pagar y le seguía diciendo a los tenedores que lo va a pagar y vinieron los aseguradores y transaron con él. Lo denuncié yo el 7 de febrero del año 2007 en Teleamazonas. Lo denuncié porque saqué la información del Banco Central. Del Banco Central. Entonces, cuando él dice, nos queda la muerte cruzada, ese tipo debió haber sido este instante por la justicia procesado. Porque está hablando el artículo 130, que es destituir al presidente. Y hay un presupuesto constitucional para un juicio al presidente de la República. La muerte cruzada, deshacerse de los diputados asambleístas de Correa, el pueblo lo puede resolver, pues. Solo desde, ¿usted cree que los asambleístas responden a Correa o al país? A Correa, pues. Claro. Así es sencillo. Por ahí puede ser una salida. Porque tampoco es bueno lo que hizo Gustavo Larrea comenzando el gobierno, que la gente dice, Gustavo Larrea hizo los manteles. No es tan así. Él fue y se reunió en el Dan Carton con la mayoría, con Sociedad Patriótica, para comprarlos. Y Correa le tumbó el proceso y los separó del proceso y él se entendió, y voy a hacer una revelación luego, de cómo transaron la Contraloría a cambio de los diputados, con nombres, apellidos y fechas y el sitio. Luego la intervención del doctor. Arturo, este es el mundo de la política. Así es. Desde el este, y uno dice, a ver, Freddy tiene tanta información porque la ha seguido, porque la va trabajando, pero ¿cómo hacemos que esto de alguna manera pase del discurso? Discurso que usted ha valorado, dice, no es poco lo que nos está pasando, ¿no? Pero algo más tiene que pasar. No, pues por supuesto. A ver, vivimos un ambiente ahora que se puede respirar, ¿sí? Yo creo que eso ya es bastante, pero evidentemente no es suficiente. Tiene que haber un cambio fundamental en lo económico, que es todo lo que todo el mundo está exigiendo, pero el problema de ese cambio fundamental en lo económico es que nos puede golpear, ¿sí? De hecho, nos costar la popularidad al propio presidente. Exactamente. Entonces, todo ese capital político que ahora está acumulando, lo tiene que acumular para esos momentos de que nos tengan que poner, nos tengan que ajustar el cinturón. Porque eso es tarde o temprano. Sí, no, eso va a suceder, lamentablemente. Y ahora lo escuchaba a Alberto Acosta Burneo, que también se refirió a Freddy, él decía, en la década perdida también, que fue otra década petrolera, del boom petrolero de los 70s, nos tomó 20 años reestructurarnos y comenzar a salir. ¿Sí? Y comenzar a salir. ¿Serán otros 20 años de lo mismo? Esperemos que no, pero ante la magnitud del daño es probable. Entonces, medidas económicas tienen que venirse. Y por otro lado, en el aspecto político, tiene que haber una reconfiguración de fuerzas en la Asamblea, para lo que quieran hacer, porque sin la anuencia de la Asamblea no se puede ni reformar la Constitución, ni rever el tema del Consejo de Participación Ciudadana, ni tampoco llamar a consulta popular. No se puede si es que no hay una... Salvo que haya una recaudación de firmas, ¿sí? Suficientes para llamar a una consulta popular. Y ojo que aquí hay que pasar por la otra función creada por este mamotreto, como se refería Freddy, que es el Consejo Nacional Electoral. Si queremos recoger firmas. Exacto, y el Consejo Nacional Electoral ha quedado demostrado en todo este tiempo a quién se debe. ¿Sí? Porque el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tienen una relación endogámica, ¿no? Entre los dos se nombran a sus funcionarios siempre ligados al Ejecutivo y al partido oficialista. Entonces, yo por eso es que digo, jurídicamente no encuentro una salida, aunque podríamos hacer esto que dice una recomposición de fuerzas, que entre Gustavo Larrea y arme otro grupo parlamentario, pero claro, volvemos a viciar cómo se inició. Es que esa es una resolución política. No necesariamente, a ver, hay que pensar que en política se tiene que ser pragmático, y Freddy lo sabe mucho mejor que yo. No se puede cerrar a llegar a acuerdos, porque de eso se trata la política, ¿sí? Claro, acuerdos evidentemente que no sean violatorios de la ley y de la Constitución, que fueron los que se dieron con el nacimiento de la Constitución de 2008 y todas esas ilegalidades
ilegalidad tras ilegalidad que llevó a la aprobación de la Constitución, sino acordar temas mínimos de transparencia, de revisión de las instituciones estatales que están permitiendo justamente la corrupción y la falta de transparencia, del sistema electoral, de cómo está diseñado el sistema electoral, un sistema electoral tramposo en el que se ha favorecido al partido de gobierno. Entonces, todas esas cosas yo creo que sí se pueden llevar a la Asamblea y dialogar sobre ellas sin que implique saltarse procesos ni cometer ilegalidades. Y yo creo que habrá diputados, estoy convencido de que habrá diputados del oficialismo que también crean eso. O sea, yo no creo que puedan quedarse impávidos, salvo los obsecuentes de siempre, las sumisas y todos los demás que serán obsecuentes hasta que el proyecto aguante. hasta que aguanten, ¿no es cierto? Habrá más allá de esa gente que evidentemente no tiene una visión de país ni de sociedad, sino simplemente defender lo ganado por ellos y no por el Ecuador. Habrá otros que sí piensen en el país y que digan, bueno, ¿cómo salimos de esto, ¿no? Aunemos voluntades para salir de esta tremenda crisis, tanto económica como social y de corrupción que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que sí habrá algunos que aboguen por eso, ¿no? Y que lo comprendan. Y finalmente, por último, quien tiene la billetera es Lenín Moreno. Pero eso no significa que se puede comprar. No comprar, pero quien controla los fondos estatales es Lenín Moreno. ¿Sí? Claro, entonces podría hacer o no funcionar algunas instituciones. Exactamente. Pero ahí van a decir que está regresando, y ya le hemos oído al expresidente Correa desde el ático decir que están ejecutando un programa que no era el que presentó Alianza País. ¿No es cierto? Pero Freddy, usted nos quería recordar un tema para continuar sobre el tema de la ilegalidad y la salida también. Solo que yo no dije que debería encargarse Gustavo Larrea de nada. ¿Ah, sí? No, de triste recordación, pues no. Claro, ya vemos me obligues, el resultado podría ser. No me obligues. Sí, pues él creyó que lo que tenía que hacer es comprar. Y el propio Correa se le tapó la nariz y le tiró abajo el proyecto. Todo el proyecto. Entonces ahí nos tocaba hacer la terna de Contralor, de acuerdo a la Constitución. Y pusimos a Polite, encabezando la terna, el doctor Isturieta y Carlos Larrea, que fue secretario jurídico del gobierno de Sixto, de Lucio. O sea que eran 3 candidatos de Lucio. Lucio en esa negociación había conseguido que la Contraloría... Es que ya ellos se fueron al Hotel Dan Carton. ¿Usted cree que hubo un acuerdo para que Polite sea...? Le voy a decir. ¿Sí? No. Yo participé de una reunión. Ya. Yo fui a una reunión de jefes de bloque. Y ese día me encargaron la jefatura del bloque. Y yo lo ejercía. Porque ya fui jefe de bloque en la época del doctor Meller, que yo le voy a hacer recordar luego un asuntito sobre esto de los virajes. Él decía, ¿sabes cómo se cambian? Así. Se cambian. O sea, se cambian. Sí, se cambian por la patria. Ya. Bueno, entonces, presentes. El presidente Lucio Gutiérrez. Esto no es una infidencia, es un hecho público. El presidente Lucio Gutiérrez, expresidente. El señor Carlos Polito, el señor Jorge Acosta, el vocal León, ojalá lo recuerde Andresito, el vocal Valverde, el vocal Luque. Valverde era del Partido Social Cristiano, Luque del PRIAN, del bloque, y yo fui electo. Tuvo presente Luis Fernando Torres y alguien más. El coronel Fausto Cobo. Entonces, pues ya elegimos la terna. Hicimos la terna, porque la designación venía del Ejecutivo. Y Acosta ese día se había lanzado contra Correa. Y yo lo voy a decir y lo vuelvo a decir, lo diré siempre. Y yo me oponía, no sé si el término es adecuado, a muerte a la constituyente de Correa. ¿Para qué? Para no llegar a este latrocinio, pues. Porque eran copia del chavismo, pues, copy-paste, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Qué ocurrió en ese momento? Acosta ese día atacó a Correa. Y yo le digo, oye... Jorge Acosta. Sí, no le dije así, pero ahora lo digo así, ¿no? Pero le dije algo parecido.
La ironía es patrimonio de los inteligentes y de todas maneras algo has hecho. Te felicito. Sí, pues oye, no dice de estas, no hay que dar paso. Y por último, al Congreso nos constituimos para enfrentar a los bandoleros en el Consejo, pero tenían terror, eso sí también. Tampoco hubo mucha energía y mucha voluntad de defender a la patria. ¿Qué hicieron pues ese rato? Ya en la terna, sacaron de ley y le dijeron, yo tumbo a los diputados y tú nombra a Poli. Tú nombra a Poli y yo tumbo a los diputados. Así sencillo. ¿Sabe dónde fue la reunión? En el departamento aquel, pues, de Carlos Poli. Ahí en el Swiss Hotel. Ahí, exactamente ahí. O sea que este departamento tiene años ya. Seguramente. Pero yo le estoy diciendo la verdad. Yo fui a oponerme a la constituyente y a fortalecer a este señor, no le voy a poner adjetivo en este momento porque no está, si estaría así, ¿no? De Acosta, decirle... Pero Acosta también era de Sociedad Patriótica. Claro, él se viró, pues. Y él hizo mayoría con el señor Mollet, que hasta ahora es un activo fijo del Consejo Nacional Electoral. Un activo fijo, ahí pasa. El señor... Pero ahí el PREAN votó también por eso. No, Freddy. Pues, no. Votamos para hacerlo presidente a claro. Que defienda la institucionalidad y la Constitución, pues, que no permitía, por la vía que Correa planteaba, tomarse el poder total. Entonces, pero al fin les terminó dando paso, sacaron a la Corte y ahí al Tribunal Constitucional y obtuvieron transformaron en... Obtuvieron el voto del PRE. Ese fue el voto que se le sumó a Mollet, al doctor socialista que fue miembro del Tribunal Constitucional, Hernán Rivadeneira. Hernán Rivadeneira, el del PRE, René Mollet y Acosta, y hacen 4. Y nos destituyen a nosotros. ¿Yo a qué fui a esa reunión? A defender. A apoyar. A defender el Congreso. Por supuesto, pues tiene que defender el Congreso. ¿Cómo voy a pensar que, por ejemplo, Andrés Páez, en su discurso de posición de los manteles, diga, perdón, señor presidente, yo no sé si esto es legal o ilegal, pero posiciones, está en actas. Está en actas. Que a mí me daba escalofrío, pues usted me decía, sobre cuando Odebrecht se fue, que esto fue planificado, ¿no? Los colaterales de Odebrecht en beneficio de algunos fue espectacular. Por ejemplo, Toachi Pilatón también lo sacaron. ¿Qué tenía que ver Toachi Pilatón con San Francisco? Nada. Pero después ellos, con un laudo arbitral, consiguieron $5,5 millones por la sacada. ¿Qué tal? Increíble. Pero todo esto es planificado. El señor Baroja dijo un día suelto de huesos. Nosotros llegamos a un arreglo con Odebrecht. Él pensó que yo no tenía esto. Aquí está, $5 millones. Les decía, $5,5 millones. Segundo, cuando se va del proyecto Baba, Odebrecht, llaman por teléfono al Brasil, el Brigado, envíame los papeles de OAS, búscate un buen nexo. Aquí está el señor Fabricio Correa. Aquí está la firma de Fabricio Correa. Como representante. OAS. La compañía socia de Odebrecht en el Brasil. No comenzamos a investigar. Sí, pues es que... Y aquí está la determinación con responsabilidad penal del tema del proyecto Baba en el movimiento de tierras. Y la Contraloría, yo le pedí una reunión al señor Polit el año 2009 cuando yo hablaba del tema Odebrecht, el tema San Francisco. Aquí están las glosas de la Contraloría de la época. ¿Qué pasó con esto? Esto es de $53 millones. Eliminar. Esta es de $49 millones. Y luego de esto firmaron, aquí tengo el documento, firmaron un convenio por $20 millones. Y en el convenio dice una cosa que es insólita, doctor. Dice, se compromete Odebrecht, es decir, perdón, Hidropastasa, es decir, el Estado ecuatoriano, a eliminar todas las controversias arbitrales, civiles, administrativas y penales. Y con ese convenio eliminaron el juicio de Ambato. Esta es una banda. Claro, esta es una banda. Y aquí tengo aquí tengo todos los documentos que cuando Glass era presidente del Fondo de Solidaridad, antes de ser ministro de esto que inventaron, superministro, le envía el presidente de Hidropastasa, le dice, el gerente de Hidropastasa le dice, señor presidente del Fondo de Solidaridad, hay problemas, están filtrando el agua. Y va Glass luego de esto
y se toma la foto y le ponen la placa y le recibe la obra y además le paga $13 millones de premio por haberla entregado con anticipación. Esta es una franquicia corrupta importada por Correa, que cuando él dijo no pongo diputados debieron haber levantado el grito en el cielo todo el mundo. Yo me les burlaba en Loja, los precandidatos, les decía a ustedes, no tienen ni nada en el coco porque aceptan ir atrás de un pobre, bueno, usaba tal cantidad de términos, pero bueno, pero les ganó. Sí, pero yo le gané. Ya. Yo entré, yo fui electo. Yo gané porque peleé contra este. De no tener, ya debió anticipar. Y segundo, entonces, pues, el día 15 de enero. Quiere que, no sé si voy a quedar mal con lo que voy a decir, pero yo suelo decir las cosas. ¿Cómo me habría encantado estar? Porque a mí me llamaron a decirme que si yo tendría o podría o quisiera presidir el Congreso. ¿No? Había una posibilidad. Me llamaron de Guayaquil. Y yo le dije, quien tiene que presidir el Congreso debería ser la doctora Anabela Asín. Porque este es un momento atípico, no se le van a acercar a ella. A mí menos. Pero ahí tenemos una garantía. Porque no va a haber posibilidad de quiebre. Como que me daba cuenta del tema. Imagínense el 15 de enero del año 2007. Va Correa. Le pide el juramento Ceballos. Y él no jura, pues. No juró. Y esa era una obligación. Sí, y no juró. Se rebeló contra Arturo, la Constitución. Después de todo esto, que va a seguir saliendo. O sea, Freddy tiene los documentos. Además dice, y así lo han dicho en 10 años mucha gente perseguida, la deshonestidad nos ganó la mano y terminemos con una reflexión suya. ¿Nos ganó la mano o estamos a tiempo de desbaratarlo? Bueno, yo creo que hemos vivido una época de mucha deshonestidad, en donde la deshonestidad se ha normalizado en la sociedad, en donde se critica al que respeta las reglas y se aplaude al sapo, ¿no? Al vivo. Al sapo, sí. Entonces, sí, es grave lo que ha pasado en ese aspecto, es grave en el tema de los efectos en la sociedad. Y lo que se tiene que hacer ahora es poner un freno radical y hacer ejemplo de todos estos corruptos de lo que le puede pasar a alguien si es que abusa de los fondos del Estado. Eso es lo que tiene que hacer ahora el gobierno y las instituciones encargadas de Podemos rescatar esa institucionalidad, pero desbaratándola. Por supuesto. Pues rescatarla como está no hace falta. No, como el diseño institucional, evidentemente, como ha quedado demostrado por todo lo que ha dicho Freddy, por todo lo que estamos viendo todo este tiempo, es permisivo con la corrupción, favorece la corrupción, favorece la impunidad. Y eso es lo que hay que poner un freno. Solo puedo decir una cosa. Por favor. El decálogo del correísmo es robo pero hago. También lo importaron de Brasil de un alcalde corrupto. Yo quiero agradecerles tanto al doctor Arturo Moscoso como al licenciado Freddy Bravo, con quienes hemos visto el momento político y jurídico, y también un poco invitar a la sociedad a reflexionar sobre el tema, y está en nuestras manos también. Este programa estará nuevamente a su disposición a partir de las 3 de la tarde. Han estado con nosotros Freddy Bravo y Arturo Moscoso. Muchas gracias. Es la 1.